Libro segundo, capítulo 1. La soberanía es inalienable. La primera y más importante consecuencia de los principios que acabamos de exponer es que la voluntad general es la única que puede dirigir las fuerzas del Estado según el fin de su institución, que es el bien común. Pues, si la oposición de los intereses particulares ha hecho necesaria la creación de las sociedades, es el acuerdo de estos mismos intereses lo que la ha hecho posible. Es lo que hay de común en esos diferentes intereses lo que constituye el vínculo social y, si no hubiera algún punto de coincidencia en todos los intereses, no podría existir ninguna sociedad. Ahora bien, la sociedad únicamente debe ser regida sobre este interés común. Afirmo, pues, que la soberanía, no siendo más que el ejercicio de la voluntad general, no puede nunca ser enajenada, y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede estar representado más que por sí mismo. El poder puede transmitirse, pero no la voluntad. En efecto, si no es imposible que una voluntad particular concuerde en algún punto con la voluntad general, es imposible, sin embargo, que este acuerdo sea duradero y constante, pues la voluntad particular tiende por su naturaleza a las preferencias y la voluntad general a la igualdad. Es más imposible aún que haya un fiador de este acuerdo, aunque hubiera de existir siempre. No sería un efecto del arte, sino del azar. El soberano puede muy bien decir: quiero actualmente lo que quiere tal hombre, o, al menos, lo que dice querer, pero no puede decir: lo que este hombre quiera mañana, lo querré yo también, porque es absurdo que la voluntad se encadene para el futuro, y porque no depende de ninguna voluntad consentir en nada que sea contrario al bien del ser que quiere. De suerte que, si el pueblo promete simplemente obedecer, se anula por este acto, pierde su cualidad del pueblo. Desde el instante en que existe un amo, el soberano ya no existe, y queda por tanto destruido el cuerpo político. Esto no quiere decir que las órdenes de los jefes no puedan considerarse como voluntades generales, mientras el soberano libre de oponerse a aquellas no lo hace. En tal caso, por el silencio general, se debe presumir el consentimiento del pueblo. Explicaremos esto más extensamente. Capítulo 2. La soberanía es indivisible. Por la misma razón que la soberanía es inalienable, es indivisible, pues la voluntad es general o no lo es la del cuerpo del pueblo o solamente la de una parte. En el primer caso, esa voluntad declarada es un acto de soberanía y hace ley. En el segundo, no es más que una voluntad particular o un acto de magistratura. Es, a lo sumo, un decreto. Pero nuestros políticos no pudieron dividir la soberanía en su principio, la dividen en su objeto, la dividen en fuerza y en voluntad, en poder legislativo y en poder ejecutivo, en derechos de imposición, de justicia y de guerra, en administración interior y en poder de negociación con el extranjero. Tan pronto confunden estas partes como las separan. Hacen del soberano un ser fantástico y formado por piezas ajenas. Es como si compusieran un hombre con varios cuerpos, de los cuales uno tendría ojos, otro brazo, otro pies y nada más. Dicen que los charlatanes de Japón despedazan a un niño a la vista de los espectadores. Luego, echando al aire todos sus miembros, uno tras otro, vuelve a caer el niño vivo y entero. Tales son, aproximadamente, los juegos de manos de nuestros políticos. Después de desmembrar el cuerpo social con una prestidigitación digna de feria, vuelven a juntar las piezas no se sabe cómo. Este error procede de no haberse formado nociones exactas de la autoridad soberana y de haber tomado por partes de esta autoridad lo que no era más que emanaciones de la misma. Así, por ejemplo, se ha considerado el acto de declarar la guerra y el de hacer la paz como actos de soberanía, lo que no son, puesto que cada uno de estos actos no es una ley, sino solamente una aplicación de la ley, un acto particular que determina el supuesto legal, como se verá más claramente cuando quede fijada la idea adscrita a la palabra ley. Siguiendo de la misma manera las otras divisiones, se encontraría que siempre que se cree ver la soberanía dividida, se cae en un error,
que los derechos que se toman por parte de esta soberanía están todos subordinados a la misma y suponen siempre voluntades supremas de las que esos derechos no representan más que su ejecución. Es indecible la oscuridad que esta falta de exactitud ha dado a las decisiones de los autores en materia de derecho político, cuando han querido juzgar de los derechos respectivos de los reyes y de los pueblos, basándose en los principios que ellos habían establecido. Cualquiera puede ver en los capítulos 3 y 4 del primer libro de Grocio cómo este sabio autor y su traductor Barbeyrac se enredan y entorpecen en sus sofismas, por miedo de decir demasiado o no decir bastante, según sus propósitos, y de poner en colisión los intereses que tenían que conciliar. Grocio, refugiado en Francia, descontento de su patria y queriendo hacer la corte a Luis XIII, a quien dedica su libro, no se para en barras para despojar a los pueblos de todos sus derechos y para atribuírselos a los reyes con todo el arte posible. Esto hubiera querido hacer también Barbeyrac, que dedicaba su traducción al rey de Inglaterra, Jorge I. Pero. Desgraciadamente, la expulsión de Jacobo II, que él llamaba abdicación, le obligaba a mantenerse en reserva, a danzar en la cuerda floja, a tergiversar, para no presentar a Guillermo como usurpador. Si estos dos escritores hubieran adoptado los verdaderos principios, habrían quedado eliminadas todas las dificultades y ellos habrían sido siempre consecuentes, pero hubieran tristemente dicho la verdad, sin hacer la corte más que al pueblo. Ahora bien, la verdad no conduce a la fortuna, y el pueblo no da ni embajadas, ni cátedras, ni pensiones. Capítulo 3. ¿Puede errar la voluntad general? De lo que precede se deduce que la voluntad general es siempre recta y tiende siempre a la utilidad pública, pero no se deduce que las deliberaciones del pueblo tengan siempre la misma rectitud. Se quiere siempre su propio bien, pero no siempre se ve cuál es ese bien. Al pueblo no se le corrompe nunca, pero con frecuencia se le engaña, y es sólo entonces cuando parece que quiere lo que está mal. Hay con frecuencia gran diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Esta se refiere solo al interés común, la otra al interés privado, y no es más que una suma de voluntades particulares. Pero quitad de esas mismas voluntades los más y los menos que se destruyen entre sí, y queda como suma de las diferencias la voluntad general. Si, cuando el pueblo, suficientemente informado, delibera, no tuvieran los ciudadanos ninguna comunicación entre ellos, del gran número de pequeñas diferencias resultaría siempre la voluntad general, y la deliberación sería siempre buena. Pero cuando se forman facciones, asociaciones parciales a expensas de la grande, la voluntad de cada una de esas asociaciones resulta general en relación a sus miembros y particular en relación al Estado. Entonces puede decirse que no hay tantos votantes como hombres, sino solamente tantos como asociaciones. Las diferencias se hacen menos numerosas y dan un resultado menos general. En fin, cuando una de estas asociaciones es tan grande que domina a todas las demás, ya no tenemos como resultado una suma de pequeñas diferencias, sino una diferencia única. Entonces ya no hay voluntad general, y la opinión que prevalece no es más que una opinión particular. De modo que, para tener el verdadero enunciado de la voluntad general, importa que no haya sociedad particular dentro del Estado, y que cada ciudadano opine solo por sí mismo. Tal fue la única y sublime institución del gran Licurgo. Si hay asociaciones parciales, es preciso multiplicar su número y evitar su desigualdad, como hicieron Solón, Numa y Servio. Estas precauciones son las únicas adecuadas para que la voluntad general sea siempre esclarecida y para que el pueblo no se engañe. Capítulo 4. De los límites del poder soberano. Si el Estado o la ciudad no es más que una persona moral cuya vida consiste en la unión de sus miembros y su cuidado más importante es el de su propia conservación, le es necesaria una fuerza universal y compulsiva para mover y disponer cada parte de la manera más conveniente al todo. Así como la naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros,
El pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos, y es este poder el que, dirigido por la voluntad general, lleva, como he dicho, el nombre de soberanía. Pero, además de la persona pública, tenemos que considerar las personas privadas que la componen y cuya vida y libertad son naturalmente independientes de ella. Se trata, pues, de distinguir bien los derechos respectivos de los ciudadanos y del soberano, y los deberes que los primeros tienen que cumplir en calidad de súbditos, del derecho natural de que deben gozar en calidad de hombres. Se reconoce que todo lo que por el pacto social enajena cada uno de su poder, de sus bienes, de su libertad, es solamente la parte de todo aquello cuyo uso importa a la comunidad, pero hay que reconocer también que el soberano es el único juez capaz de esta importancia. Todos los servicios que un ciudadano puede prestar al Estado se los debe tan pronto como el soberano los pide, pero el soberano, por su parte, no puede cargar a los súbditos con ninguna cadena inútil a la comunidad. No puede siquiera quererlo, pues, bajo la ley de razón, lo mismo que bajo la ley de naturaleza, no se hace nada sin causa. Las obligaciones que nos ligan al cuerpo social no son obligatorias, sino en cuanto son mutuas, y su naturaleza es tal que, cumpliéndolas, no se puede trabajar para otro sin trabajar también para sí mismo. ¿Por qué la voluntad general es siempre recta y por qué todos quieren constantemente la felicidad de cada uno de ellos, si no es porque no hay nadie que no se apropie esta palabra, cada uno, y que no piense en sí mismo al votar por todos? Lo que prueba que la igualdad de derecho y la noción de justicia que esta igualdad produce proviene de la preferencia que cada uno se da y, por consiguiente, de la naturaleza del hombre. Que la voluntad general, para ser verdaderamente tal, debe serlo en su objeto así como en su esencia, que debe partir de todos para aplicarse a todos, y que pierde su rectitud natural cuando tiende a algún objeto individual y determinado, porque, entonces, juzgando sobre lo que nos es ajeno, no tenemos ningún verdadero principio de equidad que nos guíe. En efecto, tan pronto como se trata de un hecho o de un derecho particular sobre un punto que no ha sido reglamentado por una convención general y anterior, el asunto resulta contencioso. Es un pleito en el que los particulares interesados son una de las partes y el público la otra, pero en el que yo no veo ni la ley que hay que seguir, ni el juez que debe fallar. Sería ridículo querer entonces referirse a una decisión expresa de la voluntad general, que sólo puede ser la conclusión de una de las partes y que, por consiguiente, no es para la otra más que una voluntad ajena, particular, propensa en esta ocasión a la injusticia y sujeta al error. Así, de la misma manera que una voluntad particular no puede representar la voluntad general, la voluntad general, a su vez, cambia de naturaleza, teniendo un objeto particular y no puede, como general, sentenciar ni sobre un hombre ni sobre un hecho. Cuando el pueblo de Atenas, por ejemplo, nombraba o deponía a sus jefes, discernía honores a uno, imponía penas a otros y, por multitud de decretos particulares, ejercía indistintamente todos los actos del gobierno. El pueblo no tenía ya voluntad general propiamente dicha, no actuaba ya como soberano, sino como magistrado. Esto parecerá contrario a las ideas corrientes, pero debe dárseme tiempo para exponer las mías. De esto debe deducirse que lo que generaliza la voluntad no es tanto el número de votos como el interés común que los une, pues en esta institución cada uno se somete necesariamente a las condiciones que impone a los demás, acuerdo admirable del interés y de la justicia, que da a las deliberaciones comunes un carácter de equidad que vemos desaparecer en la discusión de todo asunto particular, por falta de un interés común que una e identifique la regla del juez con la de la parte. Por cualquier lado que nos remontemos al principio, llegamos siempre a la misma conclusión, que el pacto social establece entre los ciudadanos tal igualdad que todos se obligan en las mismas condiciones y deben gozar todos de los mismos derechos. Así, por naturaleza del pacto, todo acto de soberanía, o sea, todo acto auténtico de la voluntad general, obliga o favorece igualmente a todos los ciudadanos, de suerte que el soberano conoce solamente el cuerpo de la nación
y no distingue a ninguno de los que la componen. ¿Qué es, pues, propiamente un acto de soberanía? No es un convenio del superior con el inferior, sino un convenio del cuerpo con cada uno de sus miembros, convenio legítimo porque tiene por base el contrato social, equitativo, porque es común a todos, útil porque no puede tener otro objeto que el bien general, y sólido, porque tiene por fiador la fuerza pública y el poder supremo. Mientras los súbditos no están sometidos más que a tales convenios, no obedecen a nadie, sino solamente a su propia voluntad, y preguntar hasta dónde llegan los derechos respectivos del soberano y de los ciudadanos es preguntar hasta qué punto pueden éstos obligarse con ellos mismos, cada uno con todos y todos con cada uno. De aquí resulta que el poder soberano, con todo lo absoluto, con todo lo sagrado, con todo lo inviolable que es, no rebasa ni puede rebasar los límites de los convenios generales, y que todo hombre puede disponer plenamente de lo que estos convenios le han dejado de sus bienes y de su libertad. De suerte que el soberano no tiene nunca el derecho de cargar a un súbdito más que a otro, porque entonces, pasando el asunto a ser particular, el poder del soberano deja de ser competente. Una vez admitidas estas distinciones, es completamente falso que en el contrato social haya ninguna verdadera renuncia por parte de los particulares. Lejos de ello, su situación, por defecto de ese contrato, resulta una realidad preferible a la que tenían antes, y en lugar de una enajenación, no han hecho sino un cambio ventajoso de una manera de estar incierta y precaria por otra mejor y más segura, de la independencia natural por la libertad, del poder de perjudicar a otro por su propia seguridad y de su fuerza que otros podrían superar por un derecho que la unión social hace invencible. Su vida misma, que han puesto al servicio del Estado, está continuamente protegida por el mismo Estado, y cuando la exponen por la defensa de éste, ¿qué otra cosa hacen sino devolverle lo que de él han recibido? ¿Qué hacen que no hicieran más frecuentemente y con más peligro en el estado de naturaleza, cuando, en combates inevitables, defiendan a riesgo de su vida lo que les sirve para conservarla? Cierto que, llegado el caso, todos tienen que luchar por la patria, pero en cambio, nadie tiene que luchar por sí mismo. No salimos ganando al correr por lo que constituye nuestra seguridad una parte de los riesgos que tendríamos que correr por nosotros mismos tan pronto como nos viéramos privados de esa seguridad. Capítulo 5. Del derecho de vida y muerte. Se pregunta cómo, no teniendo los particulares derechos a disponer de su propia vida, pueden transmitir al soberano ese mismo derecho que ellos no tienen. Si esta cuestión parece difícil de resolver, es solamente porque está mal planteada. Todo hombre tiene derecho a arriesgar su propia vida para conservarla. ¿Se ha dicho alguna vez que el que se arroja por una ventana para escapar de un incendio sea culpable de suicidio? El pacto social tiene por finalidad la conservación de los contratantes. Quien quiere el fin, quiere también los medios, y estos medios son inseparables de algunos riesgos, incluso de algunas pérdidas. Quien quiere conservar su vida a expensas de otros, debe darla también por ellos cuando sea necesario. Ahora bien, el ciudadano ya no es juez del peligro al que la ley quiere que se exponga, y cuando el príncipe le ha dicho, conviene al Estado que tú mueras, debe morir, puesto que gracias solo a esta condición ha vivido en seguridad hasta entonces, y su vida ya no es solamente un beneficio de la naturaleza, sino un don condicional del Estado. La pena de muerte infligida a los criminales puede ser considerada aproximadamente desde el mismo punto de vista. Es para no ser víctima de un asesino. En este tratado, lejos de disponer el individuo de su propia vida, no piensa sino en garantizarla, y no es de presumir que ninguno de los contratantes premedite entonces el hacerse ahorcar. Por otra parte, todo malhechor, al atacar al derecho social, resulta por sus fechorías rebelde y traidor a la patria, deja de ser miembro de la misma al violar sus leyes y hasta le hace la guerra. Entonces, la conservación del Estado es incompatible con la suya. Es preciso que uno de los dos perezca, y cuando se ejecuta al culpable, es más como enemigo que como ciudadano.
El procedimiento y la sentencia son la prueba y la declaración de que ha roto el contrato social y, por consiguiente, de que no es ya miembro del Estado. Ahora bien, puesto que pretendió tal calidad por el solo hecho de su residencia, debe ser excluido por el destierro, como infractor del pacto, o por la muerte, como enemigo público, pues tal enemigo no es una persona moral, es un hombre, y en este caso el derecho de guerra es matar al vencido. Pero, se dirá, la condena de un criminal es un acto particular. De acuerdo, por eso esta condena no corresponde al soberano, es un derecho que puede conferir sin poder ejercerlo él mismo. Todas mis ideas se relacionan, pero yo no podría exponerla todas a la vez. Por lo demás, la frecuencia de los suplicios es siempre un signo de debilidad o de pereza en el gobierno. No hay hombre malo del que no se pudiera hacer un hombre bueno para algo. No hay derecho a hacer morir, ni siquiera por ejemplaridad, más que aquel al que no se puede conservar sin peligro. En cuanto al derecho de gracia o de eximir a un culpable de la pena señalada por la ley y pronunciada por el juez, solo pertenece a quien está por encima del juez y de la ley, o sea, al soberano, y aun su derecho al respecto no es muy claro, y son muy raros los casos en que es concebible su ejercicio. En un estado bien gobernado hay pocos castigos, no porque haya muchos indultos, sino porque hay pocos criminales. La abundancia de delitos asegura su impunidad cuando el Estado se debilita. En la República Romana, jamás el Senado ni los cónsules intentaron ejercer el derecho de gracia. El pueblo mismo no lo ejercía, aunque a veces revocara su propia sentencia. Los indultos frecuentes anuncian que los crímenes no tardarán en no necesitarlos, y todo el pueblo ve a dónde conduce esto. Pero siento que mi corazón murmura y retiene mi pluma. Dejemos discutir estas cuestiones al hombre justo, que no ha delinquido y que jamás tuvo él mismo necesidad de gracia. Capítulo 6. De la ley. Con el pacto social hemos dado existencia y vida al cuerpo político. Ahora se trata de darle, con la legislación, movimiento y voluntad, pues el acto primitivo por el cual se forma y se unifica ese cuerpo no determina nada aún de lo que debe hacer para su conservación. Lo que es bueno y conforme al orden, lo es por la naturaleza de las cosas, e independientemente de las convenciones humanas. Toda justicia viene de Dios, solo Dios es la fuente de la misma, pero si supiéramos recibirla de tan alto, no tendríamos necesidad ni de gobierno ni de leyes. Existe, sin duda, una justicia universal emanada de la simple razón. Pero esta justicia, para ser admitida entre nosotros, debe ser recíproca. Consideradas las cosas humanamente, las leyes de la justicia son vanas entre los hombres por falta de sanción natural. No hacen más que beneficiar al malo y perjudicar al justo, cuando éste las observa con todo el mundo sin que nadie las observe con él. Se necesitan, pues, convenios y leyes para unir los derechos a los deberes y llevar la justicia a su objeto. En el estado de naturaleza, donde todo es común, yo no debo nada a aquellos a quienes nada he prometido. No reconozco que sea de otro más que lo que me es inútil. No ocurre así en el estado civil, donde todos los derechos son fijados por la ley. Pero, ¿qué es, al fin y al cabo, una ley? Mientras nos limitemos a no unir a esta palabra más que ideas metafísicas, continuaremos razonando sin entendernos, y cuando se haya dicho lo que es una ley de la naturaleza, no por eso sabremos mejor lo que es una ley del Estado. Ya he dicho que no había voluntad general sobre un objeto particular. En efecto, este objeto particular está dentro del Estado o fuera del Estado. Si está fuera del Estado, una voluntad que le es extraña no es general con relación a él, y si ese objeto está dentro del Estado, forma parte del mismo. Entonces se establece entre el todo y la parte una relación de la que resultan dos seres separados. Por un lado, la parte, y por el otro, el todo, menos esta misma parte. Pero el todo menos una parte no es el todo, y mientras subsista esa relación no existe el todo, sino dos partes desiguales, de donde resulta que la voluntad de la una no es tampoco general con respecto a la otra. Pero cuando el pueblo estatuye sobre todo el pueblo,
solo se considera a sí mismo, y si entonces se establece una relación, es del objeto entero desde un punto de vista al objeto entero, desde otro punto de vista sin ninguna división del todo. Entonces, la materia sobre la que se estatuye es general, como la voluntad que estatuye. Este acto es lo que llamo una ley. Cuando digo que el objeto de las leyes es siempre general, entiendo que la ley considera a los súbditos en cuerpo y las acciones como abstractas, jamás a un hombre como individuo y una acción particular. Así, la ley puede muy bien estatuir que habrá privilegios, pero no puede dárselos concretamente a nadie. La ley puede crear varias clases de ciudadanos, asignar incluso las cualidades que darán derecho a estas clases, pero no puede nombrar a fulano y sutano para ser admitidos en ellas. Puede establecer un gobierno monárquico y una sucesión hereditaria, pero no puede elegir un rey ni nombrar una familia real. En una palabra, toda función que se refiere a un objeto individual no corresponde al poder legislativo. Sobre esta idea, se ve enseguida que no hay que preguntar a quién corresponde hacer leyes, puesto que éstas son actos de la voluntad general, ni si el príncipe está por encima de las leyes, puesto que es miembro del Estado, ni si la ley puede ser injusta, puesto que nadie es injusto para sí mismo, ni cómo se es libre o se está sometido a las leyes, puesto que éstas no son sino registros de nuestras voluntades. Se ve también que por reunir la ley, la universalidad de la voluntad y la del objeto, lo que un hombre, quien quiera que pueda ser, ordena por su propio albedrío, no es una ley, ni siquiera lo que ordenan el soberano sobre el objeto particular es una ley, sino un decreto, ni un acto de soberanía, sino de magistratura. Llamo, pues, república a todo estado regido por leyes, cualquiera que sea su forma de administración, pues sólo entonces gobierna el interés público y la cosa pública representa algo. Todo gobierno legítimo es republicano. Luego explicaré lo que es gobierno. Las leyes no son propiamente otra cosa que las condiciones de la asociación civil. El pueblo sometido a las leyes debe ser el autor de las mismas. Solo a los que se asocian corresponde reglamentar las condiciones de la sociedad. Pero, ¿cómo las reglamentarán? ¿De común acuerdo? ¿Por una inspiración súbita? ¿Tiene el cuerpo político un órgano para enunciar sus voluntades? ¿Quién le dará la previsión necesaria para redactar las actas de esas voluntades y publicarlas de antemano? ¿Y cómo las pronunciará en el momento necesario? ¿Cómo una multitud ciega que a menudo no sabe lo que quiere, porque no suele saber lo que es bueno para ella, ejecutaría por sí misma una empresa tan grande, tan difícil como es un sistema de legislación? El pueblo por sí mismo quiere siempre el bien, pero no siempre lo ve por sí mismo. La voluntad general es siempre recta, pero el juicio que la guía no siempre es claro. Es preciso hacerle ver las cosas tales como son, a veces tales como deben parecerle, mostrarle el buen camino que busca, preservarle de la seducción de las voluntades particulares, acercarle a los ojos los lugares y los tiempos, contraprestar la atracción de las ventajas presentes y sensibles con el peligro de los males lejanos y ocultos. Los particulares ven el bien que rechazan, el público quiere el bien que no ve. Todos necesitan guías. Es preciso obligar a los unos a confrontar sus voluntades a su razón. Es preciso enseñar al otro a conocer lo que quiere. Entonces, de las luces públicas resulta la unión del entendimiento y de la voluntad en el cuerpo social. De aquí el exacto concurso de las partes y, finalmente, la mayor fuerza del todo. He aquí de donde nace la necesidad de un legislador. Capítulo 7. Del legislador. Para descubrir las mejores reglas de sociedad que convienen a las naciones, haría falta una inteligencia superior que conociera todas las pasiones de los hombres y que no experimentara ninguna de ellas, que no tuviera ninguna relación con nuestra naturaleza y que la conociera a fondo, que su felicidad fuera independiente de nosotros y que, sin embargo, quisiera ocuparse de la nuestra. En fin, que, labrándose a una gloria lejana en el progreso de los tiempos, pudiera trabajar en un siglo y disfrutar en otro. Para dar leyes a los hombres harían falta dioses. El mismo razonamiento que hacía Calígula en cuanto al hecho, lo hacía Platón en cuanto al derecho.
para definir al hombre civil o regio que busque en su libro del reino. Pero si es verdad que un gran príncipe es un hombre raro, ¿qué será un gran legislador? El primero no tiene más que seguir el modelo que el otro le ha propuesto. Este es el ingeniero que inventa la máquina. Aquel no es más que el obrero que la monta y la hace funcionar. En el nacimiento de las sociedades, dice Montesquieu, son los jefes de las repúblicas los que hacen la institución, y es luego la institución la que forma a los jefes de las repúblicas. El que se atreve a emprender la formación de un pueblo debe sentirse capaz de cambiar, por decirlo así, la naturaleza humana, de transformar a cada individuo que en sí mismo es un todo perfecto y solitario en una parte de un todo mayor, del que este individuo recibe en cierto modo su vida y su ser, de alterar la constitución del hombre para mejorarla, de sustituir por una existencia parcial y moral la existencia física e independiente que todos hemos recibido de la naturaleza. Tiene, en una palabra, que quitar al hombre sus fuerzas propias para darle otras que le sean ajenas, y de las que no pueda hacer uso sin ayuda de otro. Cuanto más muertas y aniquiladas están estas fuerzas, más grandes y duraderas son las adquiridas, y más sólida y perfecta es la institución. De suerte que, si cada ciudadano no es nada, no puede nada sino mediante todos los demás, y si la fuerza adquirida por el todo es igual o superior a la suma de las fuerzas naturales de todos los individuos, se puede decir que la legislación está en el punto más alto de perfección que pueda alcanzar. El legislador es, en todos los aspectos, un hombre extraordinario en el Estado. Si debe serlo por su genio, no lo es menos por su función. No es magistratura, no es soberanía. Esta función que constituye la República no entra en su constitución, es una función particular y superior que no tiene nada de común con el imperio humano, pues si el que manda en los hombres no debe mandar en las leyes, el que manda en las leyes no debe tampoco mandar en los hombres. De otro modo, sus leyes, ministros de sus pasiones, no harían a menudo sino perpetuar sus injusticias, y nunca podría evitar que intereses particulares alterasen la santidad de su obra. Cuando Licurgo dio leyes a su patria, comenzó por abdicar de la realeza. Era costumbre de la mayor parte de las ciudades griegas confiar a extranjeros la organización de las suyas. Las repúblicas modernas de Italia imitaron con frecuencia este ejemplo. La de Ginebra hizo lo mismo y le resultó bien. Roma, en sus mejores tiempos, vio renacer en su seno todos los crímenes de la tiranía, y estuvo a punto de perecer por haber reunido en las mismas cabezas la autoridad legislativa y el poder soberano. No obstante, ni los decemviros mismos se arrogaron nunca el derecho de imponer ninguna ley por su exclusiva autoridad. Nada de lo que os proponemos, decían el pueblo, puede pasar a ser ley sin vuestro consentimiento. Romanos, sed vosotros mismos los autores de las leyes que deben hacer vuestra felicidad. El que redacta las leyes no tiene, pues, o no debe tener ningún derecho legislativo, y ni el pueblo mismo puede, aunque quisiera, despojarse de ese derecho intransferible, porque según el pacto fundamental, sólo la voluntad general obliga a los particulares, y no se puede nunca asegurar que una voluntad particular es conforme a la voluntad general hasta haberla sometido a los sufragios libres del pueblo. Ya he dicho esto, pero no está de más repetirlo. Así, se encuentran a la vez en la obra de la legislación dos cosas que parecen incompatibles: una empresa por encima de la fuerza humana y, para ejecutarla, una autoridad que no es nada. Otra dificultad que merece atención: los doctos que quieren hablar al vulgo su lenguaje en lugar del vulgo mismo no podrían ser entendidos. Ahora bien, hay 1000 clases de ideas que es imposible traducir a la lengua del pueblo. Los puntos de vista demasiado generales, así como las finalidades demasiado lejanas, están fuera de su alcance. Como a cada individuo no le place otro plan de gobierno que el que sirve a su interés particular, percibe difícilmente las ventajas que debe obtener de las continuas privaciones que imponen las buenas leyes. Para que un pueblo naciente pueda apreciar las sanas máximas de la política y seguir las leyes fundamentales de la razón del Estado, sería preciso que el efecto pudiera transformarse en causa, que el espíritu social, que debe ser obra de la institución, presidiera la institución misma,
y que los hombres fuesen antes de las leyes lo que deben llegar a ser mediante ellas. Así, pues, no pudiendo el legislador emplear ni la fuerza ni el razonamiento, le es necesario recurrir a otra autoridad de otro orden, que pueda arrastrar sin violencia y persuadir sin convencer. Esto es lo que obligó en todo tiempo a los padres de las naciones a recurrir a la intervención del cielo y a honrar a los dioses con su propia prudencia, a fin de que los pueblos sometidos a las leyes del Estado como a las de naturaleza, y reconociendo el mismo poder en la formación del hombre y en la de la ciudad, obedeciesen con libertad y llevasen dócilmente el yugo de la felicidad pública. Esta razón sublime que está por encima del alcance de los hombres vulgares es aquella cuyas decisiones pone el legislador en boca de los inmortales para mover por la autoridad divina a aquellos que no podrían ser movidos por la prudencia humana. Pero no está al alcance de todo hombre hacer hablar a los dioses, ni ser creído cuando se presenta como intérprete de los mismos. El altísimo espíritu del legislador es el verdadero milagro que debe ser testimonio de su misión. Cualquier hombre puede grabar tablas de piedra, o comprar a un oráculo, o fingir comunicación secreta con alguna divinidad, o amaestrar un pájaro para que le hable al oído, o encontrar otros groseros medios de impresionar al pueblo. El que no sepa más que esto podrá incluso reunir por azar una tropa de insensatos, pero no fundará jamás un imperio, y su extravagante obra perecerá con él. Prestigios vanos crean una unión pasajera, pero sólo la sabiduría hace duradera. La ley judaica, todavía subsistente, la del hijo de Ismael, desde hace 10 siglos rige la mitad del mundo. Revelan todavía hoy los grandes hombres que las dictaron, y mientras la orgullosa filosofía o el ciego espíritu del partido no ve en ellos más que unos impostores afortunados, la verdadera política admira en sus instituciones el verdadero y poderoso genio que preside las fundaciones duraderas. De todo esto no hay que concluir con Warburton que la política y la religión tengan entre nosotros un objeto común, sino que, en el origen de las naciones, la una sirve de instrumento a la otra. Capítulo 8. Del pueblo. Así como el arquitecto, antes de elevar un gran edificio, observa y sondea el suelo para ver si puede sostener el peso del mismo, el legislador prudente no comienza por redactar leyes buenas en sí mismas, sino que examina antes si el pueblo al que las destina es propio para soportarlas. Por eso Platón no quiso dar leyes a los arcadios y a los cirenaicos, sabiendo que estos dos pueblos eran ricos y no podían tolerar la igualdad. Por eso hubo en Creta leyes buenas y hombres malos, porque Minos no había disciplinado más que a un pueblo lleno de vicios. En la tierra han brillado 1000 naciones que no hubieran podido soportar buenas leyes, y hasta aquellas que hubieran podido soportarlas no tuvieron, en toda su duración, sino un tiempo muy corto para ello. La mayor parte de los pueblos, así como de los hombres, solo son dóciles en su juventud. Al envejecer, se tornan incorregibles. Una vez establecidas las costumbres y los prejuicios arraigados, es empresa peligrosa y vana querer reformarlos. El pueblo no puede siquiera tolerar lo que se toque a sus males para acabar con ellos, como esos enfermos estúpidos y sin valor que tiemblan al ver al médico. No es que, de la misma manera que algunas enfermedades trastornan la cabeza de los hombres y les quitan el recuerdo del pasado, no haya a veces a lo largo de la existencia de los estados épocas violentas en que las revoluciones operan en los pueblos lo que ciertas crisis en los individuos, en las que el horror al pasado hace las veces del olvido, y en las que el Estado, abrasado por las guerras civiles, renace, por decirlo así, de sus cenizas y recobra el vigor de la juventud al salir de los brazos de la muerte. Tal Esparta en tiempos de Licurgo, tal Roma después de los Tarquinos, y tales, en nuestro tiempo, Holanda y Suiza después de la expulsión de los tiranos. Pero esos acontecimientos son raros. Son excepciones cuya razón se encuentra siempre en la constitución particular del Estado exceptuado. Ni siquiera podrían ocurrir 2 veces en el mismo pueblo, pues éste puede hacerse libre mientras no ha salido de la barbarie, pero no cuando el resorte civil está gastado. Entonces pueden destruirle los desórdenes sin que las revoluciones puedan restablecerle, y en cuanto se rompen sus cadenas, cae deshecho y deja de existir.
Lo que necesita en lo sucesivo es un amo y no un libertador. Pueblos libres, acordaos de esta máxima. La libertad puede adquirirse, pero jamás recobrarse. La juventud no es la infancia. Para las naciones, como para los hombres, hay una época de juventud o, si se prefiere, la madurez que tiene que alcanzar antes de someterlos a leyes. Pero la madurez de un pueblo no siempre es fácil de conocer, y si se procede antes de tiempo, la obra fracasa. Hay pueblos disciplinables al nacer, otros no lo son aún al cabo de 10 siglos. Los rusos no serán nunca verdaderamente civilizados, porque lo fueron demasiado pronto. Pedro tenía el genio imitativo, no poseía el verdadero genio, el que crea y lo hace todo de nada. Algunas de las cosas que hizo asombran, sin duda. La mayor parte eran inadecuadas. Vio que su pueblo era bárbaro, no vio que no estaba maduro para la civilización. Quiso civilización cuando solo había que aguerrirlo. Quiso empezar por hacer de los rusos alemanes ingleses, cuando había que empezar por hacer rusos. Impidió a sus súbditos llegar a ser jamás lo que podían ser, convenciéndoles de que eran lo que no son. Es como un preceptor francés que forma a su discípulo para brillar en el momento de su infancia, y luego no ser ya nunca nada. El imperio ruso querrá dominar a Europa, y será dominado él mismo. Los tártaros, sus súbditos o sus vecinos, llegarán a ser sus amos y los nuestros. Esta revolución me parece infalible. Todos los reyes de Europa trabajan de concierto para acelerarla. Capítulo 9. Del pueblo. Continuación. Así como la naturaleza ha señalado medidas a la estatura de un hombre bien constituido, rebasadas las cuales no hace más que gigantes o enanos, hay también, refiriéndonos a la mejor constitución de un estado, límites en la extensión que puede tener, a fin de que no sea demasiado grande para poder ser bien gobernado, ni demasiado pequeño para poder mantenerse por sí mismo. En todo cuerpo político hay un máximo de fuerza que no podría rebasar, y del que con frecuencia se aleja a fuerza de agrandarse. Cuanto más se extiende el vínculo social, más se relaja, y, en general, un estado pequeño es proporcionalmente más fuerte que uno grande. 1000 razones demuestran esta máxima. Primero, la administración resulta más difícil en las grandes distancias, como un peso resulta más pesado en el extremo de una palanca mayor. Resulta también más onerosa a medida que se multiplican los grados, pues cada ciudad tiene primero su propia administración, que paga el pueblo, cada distrito la suya, que también paga el pueblo, luego cada provincia, después los grandes gobiernos, las satrapías, los virreinatos, que hay que pagar cada vez más caros a medida que se va ascendiendo, y siempre a expensas del desdichado pueblo. Por último, viene la administración suprema, que lo aplasta todo. Tantas sobrecargas agotan continuamente a los súbditos. Lejos de ser mejor gobernados por todos estos diferentes órdenes, los son peor que si no hubiera nada más que uno por encima de ellos. Entretanto, apenas quedan recursos para los casos extraordinarios, y cuando hay que recurrir a ellos, el Estado está siempre en vísperas de su ruina. No es esto todo. No solo el gobierno tiene menos vigor y celeridad para hacer observar las leyes, impedir las vejaciones, corregir los abusos, prevenir las empresas sediciosas que pueden producirse en lugares alejados, sino que el pueblo tiene menos afecto a unos jefes a los que no ve nunca, a una patria que es a sus ojos como el mundo y a unos ciudadanos que, en su mayor parte, les son extraños. Las mismas leyes no pueden convenir a tantas provincias diversas que tienen costumbres diferentes, que viven en climas opuestos y que no pueden soportar la misma forma de gobierno. Leyes diferentes no hacen sino engendrar desorden y confusión entre pueblos que, viviendo bajo los mismos jefes y en una comunicación continua, pasan de un sitio a otro, se casan en tierras que no son las suyas y, sometidos a otras costumbres, no saben nunca si su patrimonio es realmente suyo. Los talentos quedan enterrados, las virtudes ignoradas, los vicios impunes, en esa multitud de hombres, desconocidos los unos de los otros,
que la sede de la Administración Suprema reúne en un mismo lugar. Los jefes, abrumados de asuntos, no ven nada por sí mismos. Los funcionarios gobiernan el Estado. En fin, las medidas que hay que tomar para mantener la autoridad general, a la que tantos oficiales lejanos quieren sustraerse o imponerse, absorben toda la atención pública, y no queda nada para la felicidad del pueblo, apenas queda alguna para su defensa en caso necesario. Y así es como un cuerpo demasiado grande para su constitución se derrumba y perece aplastado bajo su propio peso. Por otra parte, el Estado debe tener cierta base para ser sólido, para resistir las sacudidas que no dejará de sufrir y los esfuerzos que tendrá que realizar para sostenerse, pues todos los pueblos tienen una especie de fuerza centrífuga, mediante la cual actúan continuamente unos contra otros y tienden a crecer a expensas de sus vecinos, como los torbellinos de Descartes. De esta suerte, los débiles están expuestos a ser pronto tragados, y ninguno puede apenas conservarse, sino exponiéndose con todos en una especie de equilibrio, que hace la compresión aproximadamente igual en todos los puntos. De aquí se deduce que hay razones para extenderse y razones para limitarse, y no es el menor talento del político encontrar entre unas y otras la proporción más ventajosa para la conservación del Estado. Puede decirse en general que las primeras, no siendo más que exteriores y relativas, deben quedar subordinadas a las otras, que son internas y absolutas. Una constitución sana y fuerte es lo primero que hay que buscar, y debe esperarse más del vigor que nace de un buen gobierno que de los recursos que proporciona un gran territorio. Por lo demás, se han visto estados de tal modo constituidos que la necesidad de la conquista entraba en su misma constitución y que, para mantenerse, se veían obligados a extenderse continuamente. ¿Acaso se congratulaban de esta feliz necesidad que, sin embargo, les mostraba, con el límite de su extensión, el inevitable momento de su caída? Capítulo 10. Del pueblo. Continuación. Un cuerpo político puede medirse de dos maneras, por la extensión del territorio y por el número de sus habitantes, y entre una y otra medida hay una relación conveniente para dar al Estado su verdadera grandeza. Son los hombres quienes hacen el Estado, y es la tierra lo que alimenta a los hombres. La relación es, pues, que la tierra baste al sostenimiento de sus habitantes, y que haya tantos habitantes como la tierra pueda mantener. En esta proporción se encuentra el máximo de fuerza de un número de gente, pues si hay tierra de sobra, la conservación de la misma resulta onerosa, el cultivo insuficiente, el producto superfluo. Esta es la causa próxima de las guerras defensivas. Si no hay bastante, el Estado depende para el suplemento de la discreción de sus vecinos, y esta es la causa próxima de las guerras ofensivas. Todo pueblo que, por su oposición, no tiene más alternativa que el comercio y la guerra, es débil en sí mismo, depende de sus vecinos, depende de los acontecimientos, no tiene nunca más que una existencia incierta y corta. O sojuzga y cambia de situación, o es sojuzgado y no es nada. Solo puede conservarse libre a fuerza de pequeñez o de grandeza. No se puede calcular una relación fija entre la extensión de tierra y el número de hombres que se basten mutuamente, tanto por las diferencias que existen en las calidades del terreno, en sus grados de fertilidad, en la naturaleza de sus producciones, en la influencia de los climas, como por las que se observan en los temperamentos de los hombres que las habitan, pues unos consumen poco en un país fértil y otros muchos en un suelo ingrato. Es preciso también tener en cuenta la mayor o menor fecundidad de las mujeres, lo que el país pueda tener más o menos favorable a la población, la cantidad a que el legislador puede esperar llegar mediante sus disposiciones, de suerte que éste no debe fundar su juicio sobre lo que ve, sino sobre lo que se prevé, ni detenerse tanto en el estado actual de la población como el estado a que debe naturalmente llegar. Hay, en fin, 1000 ocasiones en las que accidentes particulares del lugar exigen o permiten que se abarque más terreno del que parece necesario. Así, la extensión se ampliará mucho en un país de montañas, donde las producciones naturales, o sea, bosques y pastos, exigen menos trabajo,
donde la experiencia enseña que las mujeres son más fecundas que en las llanuras y donde un gran terreno inclinado no ofrece más que una pequeña base horizontal, única con la que hay que contar para la vegetación. En cambio, es posible limitarse en las costas, hasta en rocas y arenas casi estériles, porque aquí la pesca puede suplir en gran parte a los productos de la tierra, porque los hombres deben estar concentrados para rechazar a los piratas y porque, además, se tiene más facilidad para descargar al país mediante las colonias de los habitantes que le sobran. A estas condiciones para organizar un pueblo se puede añadir una que no puede suplir a ninguna otra, pero sin la cual son todas inútiles, que se goce de abundancia y de paz, pues la época en que se organiza un estado es, como el tiempo en que se organiza un batallón, el momento en que el cuerpo es menos capaz de resistencia y más fácil de destruir. Se resistiría mejor en un desorden absoluto que en un momento de fermentación, en el que cada cual se ocupa de su rango y no del peligro. Si en esta época de crisis sobreviene una guerra, el hambre, una sedición, el Estado es infaliblemente derribado. No es que no haya muchos gobiernos establecidos durante esas tempestades, pero son precisamente estos gobiernos los que destruyen el Estado. Los usurpadores provocan o eligen siempre esos momentos de desórdenes para hacer pasar, a favor del espanto público, las leyes destructivas que el pueblo no aceptaría jamás a sangre fría. La elección del momento de la institución es uno de los caracteres más seguros por los cuales se puede distinguir la obra del legislador de la del tirano. ¿Qué pueblo es, pues, propio para la legislación? El que, encontrándose ya unido por algún vínculo de origen, de interés o de convenio, no ha llevado aún el verdadero yugo de las leyes, el que no tiene ni costumbres ni supersticiones muy arraigadas, el que no teme ser dominado por una invasión súbita y, sin entrar en querella con sus vecinos, puede resistir solo a cada uno de ellos o ayudarse de uno para rechazar a otro. Aquel en que cada miembro puede ser conocido de todos y en que no es necesario cargar a un hombre con un fardo más pesado que el que un hombre puede llevar, el que puede pasar sin los otros pueblos y sin el que pueden pasar todos los demás pueblos, el que no es ni rico ni pobre y puede bastarse a sí mismo, en fin, el que reúne la consistencia de un pueblo antiguo con la docilidad de un pueblo nuevo. Lo que hace penosa la obra del legislador no es tanto lo que hay que crear como lo que hay que destruir, y lo que hace el éxito tan raro es la imposibilidad de encontrar la simplicidad. Ciertamente, todas estas condiciones se encuentran difícilmente reunidas. Por eso se ven tan pocos estados bien constituidos. Todavía existe en Europa un país capaz de legislación, la isla de Córcega. El valor y la constancia con que este bravo pueblo ha sabido recuperar y defender su libertad bien merecería que algún hombre sabio le enseñara a conservarla. Yo tengo cierto presentimiento de que algún día esa pequeña isla asombrará a Europa. Capítulo 11. De los diversos sistemas de legislación. Si se indaga en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, el cual debe constituir el fin de todo sistema de legislación, se encontrará que se reduce a dos objetos principales, la libertad y la igualdad. La libertad, porque toda dependencia particular es fuerza de que se resta el cuerpo del Estado. La igualdad, porque la libertad no puede subsistir sin ella. Ya te he dicho lo que es la libertad civil. En cuanto a la igualdad, no debe entenderse por esta palabra que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que, en cuanto al poder, esté por debajo de toda violencia y no se ejerza nunca sino en virtud del rango y de las leyes, y, en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea lo bastante pobre como para verse obligado a venderse, lo cual supone, por parte de los grandes, moderación de bienes y de crédito y, por parte de los pequeños, moderación de avaricia y de ambición. Esta igualdad, dicen, es una quimera especulativa que no puede existir en la práctica, pero si el abuso es inevitable, ¿quiere esto decir que no se deba reglamentarlo? Precisamente porque la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad, la fuerza de la legislación debe siempre tender a mantenerla. Pero estas finalidades generales de toda buena institución
deben ser modificadas en cada país por las relaciones que nacen tanto de la situación local como del carácter de los habitantes, y sobre estas relaciones hay que asignar a cada pueblo un sistema particular de legislación que sea el mejor, no quizás en sí mismo, sino para el estado al que está destinado. Por ejemplo, ¿es el sueldo ingrato y estéril o el país demasiado pequeño para los habitantes? Orientaos hacia la industria y las artes, cuyos productos tocaréis por los que os faltan. ¿Ocupáis, por el contrario, ricas llanuras o colinas fértiles? ¿Os faltan habitantes en un buen terreno? Dedicaos con empeño a la agricultura que multiplica los hombres, y desechad las artes que no harían sino acabar de despoblar el país, aglomerando en algunos puntos del territorio los pocos habitantes que tiene. Ocupáis costas extensas y cómodas, llenad el mar de navíos, cultivad el comercio y la navegación. Tendréis una existencia brillante y corta. ¿No baña el mar en vuestras costas más que rocas inaccesibles? Seguid siendo bárbaros e ictiófagos, viviréis tranquilos, mejores acaso y seguramente más felices. En una palabra, además de las máximas comunes a todos, cada pueblo encierra en sí alguna causa que lo ordena de una manera particular y hace su legislación propia para él solo. Así, en otros tiempos los hebreos y recientemente los árabes tuvieron por principal objeto la religión, los atenienses las letras, Cartago y Tiro el comercio, Rodas la marina, Esparta la guerra y Roma la virtud. El autor del espíritu de las leyes ha mostrado en numerosos ejemplos el arte con que el legislador dirige la institución hacia cada uno de sus fines. La constitución de un Estado resulta verdaderamente sólida y duradera cuando las conveniencias son de tal modo observadas que las razones naturales y las leyes coinciden en los mismos puntos y éstas no hacen, por decirlo así, sino asegurar, acompañar, rectificar las otras. Pero si el legislador, equivocándose en su objeto, toma un principio diferente del que nace de la naturaleza de las cosas y uno tiende a la servidumbre y otro a la libertad, uno a las riquezas y otro a la población, uno a la paz y otro a las conquistas, se verá que las leyes se debilitan, la Constitución se altera. En el Estado habrá agitaciones continuas hasta que sea destruido o cambiado y la invencible naturaleza haya recobrado su imperio. Capítulo 12. División de las leyes. Para ordenar el todo y dar la mejor forma posible de la cosa pública, hay que considerar diversas relaciones. En primer término, la acción del cuerpo entero actuando sobre sí mismo, o sea, la relación del todo al todo, o del soberano al Estado, y esta relación se compone de la de los términos intermedios, como veremos enseguida. Las leyes que regulan esta relación llevan el nombre de leyes políticas, y se llaman también fundamentales, no sin alguna razón si esas leyes son sabias, pues si no hay en cada estado más que una manera de ordenarlo, el pueblo que la ha encontrado debe atenerse a ella. Pero si el orden establecido es malo, ¿por qué han de considerarse fundamentales unas leyes que le impiden ser bueno? Por otra parte, en cualquier situación, un pueblo es siempre dueño de cambiar sus leyes, incluso las mejores, pues si le place causarse daño a sí mismo, ¿quién tiene derecho a impedírselo? La segunda relación es la de los miembros entre sí y con el cuerpo entero, y esta relación debe ser, en el primer aspecto, lo más pequeña y en el segundo, lo más grande posible, de suerte que cada ciudadano esté en una perfecta independencia de todos los demás y en una excesiva dependencia de la ciudad, lo cual se consigue siempre por los mismos medios, pues solo la fuerza del Estado crea la libertad de sus miembros. De esta segunda relación nacen las leyes civiles. Se puede considerar una tercera clase de relación entre el hombre y la ley, la de la desobediencia a la pena, y esta da lugar a la instauración de las leyes criminales, que en el fondo, más que una especie particular de leyes, son la sanción de todas las demás. A estas tres clases de leyes se agrega una cuarta, la más importante de todas, que no se graba ni en mármol ni en bronce, sino en los corazones de los ciudadanos, que determina la verdadera constitución del Estado, que adquiere cada día nuevas fuerzas, que, cuando las otras leyes envejecen o se extinguen, las reanima o las suple.
conserva un pueblo en el espíritu de su institución y sustituye insensiblemente la fuerza de la autoridad por la del hábito. Me refiero a las costumbres, a los usos y sobre todo a la opinión, parte desconocida por nuestros políticos, pero de la cual depende el éxito de todas las demás, parte de la que el gran legislador se ocupa en secreto, mientras que parece limitarse a reglamentos particulares que no son sino el arco de la bóveda, cuyas costumbres, más lentas en nacer, forman al fin la inquebrantable clave. Entre estas diversas clases, la de las leyes políticas, que constituyen la forma de gobierno, es la única relativa a mi tema.